Abran su Biblia al Evangelio según Mateo en el capítulo 28. Evangelio según Mateo, capítulo 28. Cuando lo encuentren, por favor, digan amén. Y como ya la mayoría lo encontraron, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias Señor por la oportunidad de abrir tu palabra. Gracias Padre Santo por lo que sin duda tendrás hoy para tu pueblo. Ayúdanos a recibirlo con gozo. Ayúdanos, Señor, a que podamos reflexionar sobre lo que nos está diciendo. Y ayúdanos, Padre, a lo que se tenga que poner en práctica en nuestras vidas, a ponerlo en práctica inmediatamente. En el nombre glorioso de Cristo Jesús pedimos estas cosas y todos los hijos de Dios dicen. Muy bien, pues hemos llegado al capítulo 28 del Evangelio según Mateo, el último capítulo del Evangelio de Mateo. Es un capítulo interesante en el sentido de que lidia con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Lidia con las mentiras que dijeron los guardias o que los sacerdotes les dijeron a los guardias que dijeran acerca de esa resurrección. Lidia también con la gran comisión que el Señor les dio a sus discípulos antes de ascender al cielo. Así es que, habiendo dicho eso, vamos a comenzar hoy. Vamos primero a recordar lo que Pablo nos dice en 1 Corintios 15, en los versículos 1 al 4. No lo van a poner en la pantalla, pero ustedes lo pueden buscar ahí rápidamente en sus Biblias, en sus dispositivos. 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 4. Pablo dice lo siguiente: además, hermanos, les anuncio el evangelio que les prediqué, que es el mismo que ustedes recibieron y en el cual siguen firmes. Noten que es el evangelio que Pablo ha estado predicando, es el evangelio que se ha predicado desde siempre. Sí, desde que el Señor Jesucristo ascendió al cielo y dejó a sus discípulos la comisión de predicar el Evangelio. Este es el Evangelio y Pablo hace hincapié aquí a los corintios de que es el Evangelio en el que siguen firmes. Lo que nos deja saber a nosotros que si vamos a creer el Evangelio, tenemos que creer el Evangelio que la Biblia nos predica, la Biblia nos presenta, y tenemos que permanecer firmes en él. Lo que quiere decir que no podemos titubear. Que así como creímos, lo que creímos al principio, que fue lo que trajo salvación a nuestras vidas, tenemos que llevarlo firmemente a través de toda nuestra vida, sea esta larga o corta. En el versículo 2 le sigue diciendo: por medio de este evangelio serán salvados siempre y cuando retengan la palabra que les he predicado. De no ser así, habrán creído en vano. Entonces, lo que Pablo nos va a decir aquí en los próximos versículos es importantísimo que toda persona llegue a creer y esté completamente convencido de ello en su corazón para poder ser salvos. Si titubea, si divaga en cualquier grado de lo que Pablo nos va a decir aquí enseguida, entonces la fe que se ha puesto en lo que sea que se ha creído es en vano. Porque como se creyó en un evangelio que no es el evangelio que se nos presenta en la Biblia, entonces la fe de nada va a servir. Se tiene que creer en el evangelio que presenta la Biblia. Noten el versículo 3. En primer lugar, les he enseñado lo mismo que yo recibí. Que, noten, conforme a las Escrituras, 1, Cristo murió por nuestros pecados. Que conforme a las Escrituras, número 2, fue sepultado. Y que conforme a las Escrituras, número 3, resucitó al tercer día. Este es lo central del Evangelio. Tenemos que creer que Jesucristo vino a la tierra, que fue clavado en una cruz, como hemos estado viendo en los últimos 3 estudios que hemos estado viendo, que fue clavado en una cruz, que murió en esa cruz, no por nada que Él haya hecho, no por ningún crimen que Él haya cometido, no por ningún pecado que Él haya cometido contra Dios, sino que murió por nuestros pecados. Entonces eso es lo primero, que tenemos que creer que Jesucristo murió por nuestros pecados. Yo diría por mi pecado. Ustedes dirían por mi pecado. Eso es lo primero que tenemos que reconocer. Que hemos pecado, que ese pecado es una ofensa contra Dios, que ese pecado tiene que ser pagado por alguien para que yo pueda ser salvo, y que la paga del pecado, que es muerte, la pagó Jesús en la cruz. ¿Sí? Y luego también tenemos que creer que murió, y si murió tuvo que ser sepultado.
tuvo que haber sido puesto en el centro de la tierra, por así decirlo. Cuando los fariseos y sacerdotes le pidieron señal a Jesús de que les hiciera una señal que les pudiera confirmar que Él era el Cristo, Él les dijo, quieren una señal, pero la única señal que les voy a dar o la única señal que van a tener es que el Hijo del Hombre va a ser puesto en el centro de la tierra, así como Jonás permaneció 3 días en el vientre del gran pez, pero luego va a resucitar, va a salir a resurrección. Esa es una de las señales, o la señal principal de que Jesús es quien dijo ser. ¿Sí? Fue sepultado entonces. Y ahora llegamos a la resurrección. Después de 3 días de ser sepultado, Jesús resucitó de entre los muertos. Y esta resurrección es el cumplimiento de estos 3 sucesos que nos da la seguridad de que Jesús es quien dijo ser y que al poner en Él nuestra esperanza, nuestra fe, somos salvos. Cualquier otra cosa que queramos creer, cualquier otra cosa que se nos haga bonita para creer, cualquier otra cosa que se nos haga inclusive correcta para creer, si no está basado en este hecho, Jesús murió por nosotros, Jesús fue sepultado y Jesús resucitó, es una fe vana. Y no importa que parezca que es lo mejor, no importa que parezca que es la mera verdad, si no está basado en esto, es una fe vana. La primera parte ya había sucedido, ¿sí? Jesús murió por nuestros pecados, derramó su sangre por nosotros. Y cuando estaba clavado en la cruz, ¿se acuerdan las palabras que dijo antes de entregar el Espíritu? Dijo, consumado es. Y estaba declarando que la deuda de pecado que había del hombre para con Dios había quedado saldada. La sangre de Jesús pagó esa deuda que toda la humanidad tenía para con Dios, esa deuda de pecado que toda la humanidad tenía para con Dios. La sangre de Jesús y la sangre de Jesús únicamente es la paga que Dios acepta y aceptó, ¿sí? Por la deuda de pecado que la humanidad tenía con Él. Ninguna buena obra que hagamos, ningún título que tengamos, ninguna licenciatura, nada que pudiéramos nosotros hacer o presentar como algo bueno de parte de nosotros delante de Dios para que nuestra deuda sea saldada, sirve de absolutamente nada. Lo único que sirve delante de Dios es la sangre de Cristo. Y esto viene diciéndose, o esto viene mostrándose, manifestándose desde el Antiguo Testamento. Porque en el libro de Levítico, en el capítulo 17 y el versículo 11, el Señor les dice al pueblo de Israel, y es que la vida de todo ser está ¿en qué? En la sangre. Yo les he dado a ustedes la sangre para que sobre el altar se haga expiación por ustedes. Por medio de la sangre misma se hace expiación por ustedes. Ustedes se acuerdan que en los tiempos de Israel, en los tiempos antiguos de Israel, se tomaba un cordero, se imponía las manos sobre el cordero, podría ser una cabra y se ponían las manos sobre la cabra, transfiriendo así el pecado de la persona al animal, y luego el animal se le llamaba víctima, era sacrificado, y con la sangre de ese animal los pecados de la persona que presentaba el sacrificio eran cubiertos, eran expiados, ¿sí? Ahora, expiación es una palabra que no usamos mucho, pero ¿qué quiere decir expiación? Bueno, expiar, el verbo expiar quiere decir lo siguiente: borrar las culpas, purificarse de ellas por medio de algún sacrificio, ¿sí? Se dice esto de un delincuente que sufre la pena impuesta sobre él o ella por los tribunales. Entonces, al sufrir Jesús la pena impuesta por Dios, y sabemos que la paga del pecado es ¿qué? Muerte, ¿sí? Al que comete pecado estaba pagando nuestra deuda. Al Jesús, el Hijo del Dios viviente, Dios mismo en carne humana, morir en la cruz, Él estaba expiando nuestro pecado, estaba pagando por nuestro pecado. En el Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 9 y el versículo 22, se nos dice esto: según la ley casi todo es purificado con sangre. Y luego noten lo que dice la segunda parte: pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Era necesario entonces que Jesús, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, fuera sacrificado, derramara su sangre, y si eso no hubiera sucedido, nosotros ni nadie podría ser perdonado por Dios. Esa es una de las cosas que tenemos que reconocer. La segunda parte se cumplió cuando, como vimos en nuestro estudio pasado, después de que comprobaron que el Señor había expirado, porque se acuerdan ustedes que le abrieron el costado con una
lanza y salieron agua y sangre y no hubo necesidad de quebrarle las piernas como lo hacían con los demás prisioneros, confirmando que estaba muerto. Cuando le confirmaron a Pilato que de hecho Jesús ya había muerto, Pilato entregó el cuerpo de Jesús ¿a quién? ¿Se acuerdan a quién? A José de Arimatea y a Nicodemo. ¿Para qué? Para que le dieran sepultura. Entonces murió en la cruz, pagó por nuestros pecados y luego entregaron el cuerpo para que le dieran sepultura. Lo vimos en Mateo capítulo 27, los versículos 59 y 60, ahí lo pueden ver en la misma página en la que se encuentran quizás, en donde dice que José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo. Cuando habla de su sepulcro, habla de que José tenía un sepulcro nuevo que él había preparado para su familia, ¿sí? Pero tomó ese sepulcro nuevo y ahí fue en donde puso a Jesús, que había sido cavado en una peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Entonces lo clavaron en la cruz, estaba completamente muerto, ¿sí? Que es parte de lo que Pablo nos dice en 1 Corintios 15, que es el Evangelio. Primero, que Cristo murió por nosotros. Segundo, que fue sepultado. ¿Y fue de acuerdo a qué? De acuerdo a las Escrituras. Hoy en el último capítulo de Mateo estaremos viendo la última parte de la declaración que Pablo hace en 1 Corintios 15, que es conforme a las Escrituras, que Jesucristo resucitó al tercer día. Así es que miren ahí en Mateo capítulo 28, comenzando con el versículo 1. Nos vamos a ir deteniendo en ciertas partes, nada más para explicar algunas cosas que es necesario que sepamos para que podamos ver todo el mensaje completo del capítulo 28. Cuando pasó el día de reposo, es decir, el sábado, al amanecer del primer día de la semana, es decir, el domingo, María Magdalena y la otra María fueron a visitar el sepulcro. Ahora, cuando vemos todos los evangelios, a veces miramos cosas como que varían de uno del otro, ¿verdad? Esto no quiere decir que lo que se está diciendo en ninguno de los evangelios es falso. Esto quiere decir que simplemente se está presentando la perspectiva de otra persona. Ninguno de nosotros, aunque miráramos el mismo accidente, 2 o 3 de nosotros lo íbamos a describir de la misma manera. Cada uno, dependiendo del ángulo de donde lo está viendo, dependiendo de cómo lo vio, de si lo vio desde principio a fin o nada más la última parte, va a describir lo que vio según lo que ustedes vieron. Pero eso no quiere decir que ninguno de nosotros estemos diciendo una mentira o estemos dando un testimonio falso. Eso simplemente quiere decir que tenemos una perspectiva diferente. Y por eso en los evangelios a veces las cosas difieren. Sí, por ejemplo, en Marcos capítulo 16, los versículos 1 y 2, Marcos dice esto: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, y aquí sí nombra a la otra María, María la madre de Jacobo, y agrega a otra persona, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. El primer día de la semana, muy temprano, en cuanto salió el sol, fueron al sepulcro. En algunos de los otros evangelios dicen que antes que saliera el sol. El otro dice que muy temprano nada más. Entonces, ¿cuándo fue? Una de las cosas que podemos estar seguros es que fue domingo y que fue bien temprano, ¿verdad? Eso podemos estar seguros. Y eso es lo que nos interesa a nosotros ver aquí, eso es lo que estamos viendo aquí. Entonces, fueron estas 3 mujeres, llevaron especias aromáticas porque iban a ir a ungir el cuerpo de Jesús. Recuerden, el cuerpo de Jesús ya estaba, ¿qué? Muerto. Jesús ya estaba muerto. Ya no había, por así decirlo, ya no había razón para ir a ungirlo con absolutamente nada. Ya no había razón para ir a la tumba. Él estaba muerto, ya no había nada que se pudiera hacer por él. Y es como nosotros vamos al cementerio y dejamos flores, recuerdos, etcétera, etcétera, en donde está nuestro ser querido, en donde lo sepultamos, ¿verdad? Pero ¿por qué vamos? ¿Por qué vamos? ¿Vamos por el que murió o vamos por nosotros? Vamos por nosotros. Porque si somos creyentes, la persona que falleció no está ahí. Está su cuerpo nada más. Ese cuerpo sin el alma, ese cuerpo sin el espíritu que Dios dio, no es absolutamente nada. Si lo embalman bien, se mantiene entero por algún tiempo, pero no para la eternidad. Si no lo embalman bien, rapidito así vienen
los gusanos, la tierra, los procesos naturales, etcétera, y desaparece. La persona ya no está ahí. ¿Sí? Yo les digo a mis hijos que los 15, 20 dólares que van a gastar en flores para llevarlas a mi tumba, que mejor me los den ahorita o me lleven a comer ahorita y no se preocupen por no voy a estar ahí. ¿Sí? Sin embargo, podemos ver algo en estas mujeres que aunque sabían que Jesús estaba muerto, aunque sabían que ya no había nada que pudieran hacer con él o por él, de todas maneras decidieron ir y llevaron especias aromáticas para de nuevo ungir su cuerpo. Hermanas, ¿cuántas de ustedes harían eso por el esposo? Lo metieron en una bóveda, ya él ya está con el Señor, si es cristiano ya está con el Señor, y usted va al cielo, ¿saben qué? Sáquenlo porque quiero perfumarlo. Está medio tenebroso, ¿no es cierto? Y pudiéramos decir, pero era Jesús. No importa. Era un ser humano que murió y murió de una manera grotesca. ¿Sí? Sin embargo, estas mujeres decidieron ir, comprar especies aromáticas. Y aunque no sabían cómo iban a quitar la piedra porque era muy grande, como vamos a ver ahorita, decidieron tomar todo esto e ir al sepulcro para servir a su Señor. ¿Saben qué vemos aquí? Aquí vemos la devoción que estas mujeres tenían para con el Señor. Vemos la devoción que estas mujeres tenían para con el Señor. Vimos que fueron las últimas en dejar la tumba 2 días antes cuando los sepultaron, y ahora las vemos como las primeras que van a seguir ministrando al Señor aún cuando los habían muerto y aún cuando era bien temprano del primer día. Y creo que esto es digno de notar aquí. Y esto es digno de imitar aquí. Porque a nosotros se nos llama a tener devocionales, o se nos aconseja que tengamos devocionales diarios con el Señor, para ministrar al Señor, para servirle al Señor, para buscar su rostro, ¿verdad? Y ahorita el Señor no está muerto, ahorita el Señor está ¿qué? ¿El Señor está qué? No están convencidos ustedes, no están muy convencidos. ¿El Señor está qué? Vivo. Ok, el Señor está vivo. Lo que quiere decir que todo lo que hacemos por Él y para Él lo recibe. ¿Sí? Y creo que si vemos la devoción que estas mujeres tuvieron hacia Él, aún después de su muerte, nosotros que tenemos un Cristo vivo, que está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, debemos de buscar tener esa misma clase de devoción hacia Él. Ahora, no estoy diciendo esto para que nadie se sienta condenado, ni mucho menos. A todos se nos pasa de vez en cuando, ¿no es cierto? Nos levantamos como nos levantamos a veces, apurados, nos quedamos dormidos, etcétera, etcétera, y se nos pasa. Pero eso no quiere decir que no debamos buscar siempre tener un tiempo de devoción para con el Señor. ¿Saben lo que quiere decir devoción? Qué bueno que no sepan porque les voy a decir. Devoción quiere decir esto, amor. ¿Cuántos aman a Cristo? No los oigo muy convencidos hoy, yo creo que no desayunaron. Okay. Devoción quiere decir amor. ¿Cuántos aman a Cristo? Veneración. ¿Cuántos veneran a Cristo? Fervor. ¿Cuántos tienen una vida espiritual ferviente con Cristo? Ok, otra vez no está muy convencido. Ok, no le hace. Entonces es amor, veneración, fervor. Es una práctica piadosa, escuchen, es una práctica piadosa no obligatoria. Lo que quiere decir que tiene que ser algo que damos porque nos nace hacerlo. Que lo damos porque amamos a la persona a la que estamos tratando de demostrarle amor, demostrarle devoción, amor, veneración y fervor. Entonces es una práctica piadosa no obligatoria. Es prontitud con que se está dispuesto a dar culto a Dios. ¿Escucharon eso? Prontitud. ¿Qué tan rápidos somos para hacerlo? ¿Qué tan prontos somos para hacer esto por Dios? Prontitud con que se está dispuesto a dar culto a Dios. ¿Qué es culto? Porque culto se oye medio, ¿verdad? Culto
Es la manifestación externa del respeto y amor que el cristiano tributa a Dios. Manifestación externa, ¿sí? Que se ve, que se demuestra, ¿sí? Manifestación externa de respeto y amor que el cristiano tributa a Dios. Entonces la prontitud con que se está dispuesto a dar culto a Dios y hacer su santa voluntad. Cuando decimos el Padre Nuestro, decimos, y hágase tu voluntad, ¿cómo? En la tierra como en el cielo. Se los he preguntado antes, pero ustedes creen que si el Señor le dice a un ángel, hey tú ángel, le vamos a poner Carlos. No sé si hay un ángel que se llame Carlos, pero me gustaría pensar que hay uno por ahí. Oye tú ángel Carlos, ¿sabes qué? Tengo ganas de verte brincar, brinca. ¿Ustedes creen qué creen que iba a hacer el ángel Carlos? No, primero le iba a preguntar, ¿qué tan alto quieres que brinque, Señor? Y luego iba a brincar. Eso es lo que pasa en el cielo. En el cielo hay una obediencia hacia Dios incondicional. Y cuando oramos el Padre Nuestro, cuando decimos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, estamos diciendo que aquí en la tierra tu voluntad se cumpla de la misma manera que se cumple en el cielo. Y yo diría, Señor, haz que tu voluntad se cumpla en mí como se cumple en el cielo. Y la pregunta es para todos nosotros, ¿se cumple la voluntad de Dios en nosotros como se cumple su voluntad en el cielo? No contesten, no digan amén o no, o sí, o quién sabe, ustedes medítenlo. ¿Sí? Porque de nuevo, esto es la devoción. El buscar que su perfecta voluntad se haga en nuestras vidas de la misma manera que se hace en el cielo. Es mostrarle nuestro amor, así como estas mujeres, mostrarle nuestra veneración, mostrarle nuestro fervor por Él. ¿Sí? Y de nuevo, ellas sabían que estaba muerto. No iba a oler las especias, nada. Pero era tanta su devoción por Él que decidieron levantarse bien temprano en la mañana e ir a ministrarle al Señor. Eso es devoción. Y es una vida de devoción a la que todos como cristianos somos llamados. Y David era un hombre que podríamos hacer un devocional de todos y cada uno de sus salmos, amén. En el Salmo 5, los versículos 1 al 3, David dice esto: escucha, Señor, mis palabras, toma en cuenta mis gemidos. Mi Rey y Dios, presta atención a mi clamor, porque a ti dirijo mi oración. Versículo 3, noten, dice, oh Señor, ¿cuándo? Por la mañana escucharás mi voz, por la mañana me presentaré ante ti y esperaré. Este es David, ¿sí? Este es el rey David al que tanto admiramos, ¿verdad? A pesar de todo lo que hizo y todo lo que fue, lo admiramos. ¿Pero por qué lo admiramos? Por su devoción al Señor, porque siempre buscó hacer lo correcto delante del Señor y siempre se preocupó por estar buscando el rostro de Dios en todo momento. En el Salmo 119, el mismo David escribe en los versículos 145 al 147, noten, Señor, yo te llamo con todo el corazón. Respóndeme y cumpliré tus estatutos. Sálvame, pues a ti elevo mi clamor. Quiero obedecer tus testimonios. Clamo a ti, ¿cuándo? Antes de que amanezca, y me quedo esperando tu respuesta. ¿Se fijan lo que? Clamo a ti antes de que amanezca, antes de que salga el sol, antes de que me ocupe con todas las quehaceres y todo el trabajo que tengo que hacer. Clamo a ti. Y luego dejo un tiempo para estar en silencio, esperando escuchar tu voz. Y tengo que leer mis 2-3 capítulos hoy, porque si no, bla, 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 se me van a pasar y luego no los leo. Con tranquilidad, antes de que amanezca, antes de que tenga que hacer todo lo que tengo que hacer, voy a buscar tu rostro, voy a clamar a ti. Y luego voy a dejar suficiente tiempo como para estar callado delante de ti, con tu palabra abierta, esperando tu respuesta. Creo que a menudo no sabemos lo que es recibir una respuesta de Dios porque no esperamos a que nos hable. Andamos tan apurados todo el tiempo, andamos haciendo las cosas tan rápido todo el tiempo, tenemos tantas cosas en nuestra agenda.
A propósito, pero esto sí me interesa saber, ¿ok? Esto sí me interesa, así es que sean honestos. ¿Cuántos tienen agenda? Es que ya todo lo traemos acá en la cabeza, ¿verdad? Todavía no nos quedamos dormidos y ya andamos pensando en lo que vamos a hacer mañana, ¿verdad? Quizás deberíamos de tener una agenda. Y deberíamos agendar al Señor como la primera persona con la que vamos a ir cada mañana. Buscar su rostro, leer su palabra y tener suficiente tiempo para estar ahí sentados un rato y esperar su respuesta. Quizás obtendríamos más respuestas de Dios. Quizás Dios nos ha querido hablar más de lo que nosotros sabemos, pero nosotros no hemos estado dispuestos a sentarnos ahí a buscar escuchar su voz. Digo, nos pasa, ¿verdad? Nos pasa con nuestros cónyuges. Queremos hablar con él o con ella y andamos tan apurados en la mañana saliendo a trabajar, preparándonos para el día que nos decimos, así al final, ok, cuídate, nos vemos a la tarde, ok, y se sube al carro y cierra la puerta y te amo, te iba a decir que te amo, pero ya te fuiste, olvídalo, mejor después. O con nuestros hijos también, cuando están en la escuela andan agarrando sus cosas y ya vamos tarde porque se levantaron tarde, como suele suceder con los chamacos, ¿verdad? Y ahí vamos corriendo y pasándonos luces rojas. No es cierto, no vayan a pasar luces, pero ahí vamos. Y en lugar de ir diciéndoles, mijo, cuídate, mira, recuerda lo que te dije, lo que te he enseñado, cuando tengas miedo, ora al Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Les vamos gritando, ¿verdad? Ya ven, por eso siempre vamos tarde, porque ustedes no se levantan, porque si se... No nieguen. Se bajan del carro, se meten ay, no le dije que lo amaba. Y no... A veces, ¿saben qué, mis hermanos? A veces esa es la misma actitud que tenemos para con Dios. Algo rapidito. Voy a comprar un libro de devocionales, de esos que, 10 minutos de devocionales, 365 días al año. Y ahí lo tenemos. ¿Cuántos comienzan bien fuerte en enero? Para marzo ya como que... De nuevo, la devoción de estas mujeres. Ahora, yo sé que hay gente que dice, yo sí, pastor, pero es que yo no soy como decimos en inglés, morning person, ¿verdad? Yo no soy muy madrugador, ¿verdad? A mí ni las alarmas me levantan. Ok, no se preocupe, porque el mismo David escribe en el Salmo 55, los versículos 17 al 19, noten, ¿cuándo? En la tarde. Y luego en la mañana, y luego al mediodía, clamaré a Dios y Él oirá mi voz. Me salvará de la guerra desatada contra mí y me hará vivir en paz. Aun cuando sean muchos los que me ataquen, Dios me oirá y los humillará, pues Él es el Rey eterno. La puerta del Señor, la puerta de la oficina del Señor nunca está cerrada a sus hijos. Siempre está abierta para cuando queramos ir a buscarlo. Así es que si no es madrugador, no se preocupe, vaya en la tarde. Vaya a mediodía. Pero haga un tiempo para devocionalmente, si es que existe esa palabra, ir a ministrar al Señor como estas mujeres lo hicieron. Me encanta la idea de que son mujeres. Me encanta. Las últimas en irse del sepulcro, las primeras en llegar ahí 2 días después. Sí. Hermanos varones, que no nos pongan el ejemplo las mujeres. El Señor nos ha puesto como líderes a nosotros. El Señor nos ha puesto como cabeza de nuestro hogar a nosotros. Nosotros debemos estarle poniendo la muestra a ellas y no al revés. Nosotros debemos estarle diciendo, mija, corazón, si es la cosa, vieja, vente, levántate, vamos a orar juntos. Levántate, vamos a leer la Biblia juntos.
o al acostarse, o a la hora de comer, no sé, llámele por teléfono a mediodía cuando esté en su hora de lonche y ella está en su hora de lonche. Ahorita tantas maneras que podemos comunicar. Póngale, mi hermano, varón, cristiano, el ejemplo a su esposa y a su familia de lo que es un varón que busca siempre estar en la presencia de Dios y escuchar la voz de Dios. Esta devoción de estas mujeres es admirable, ¿no creen? Es sorprendente, pero también es admirable. Ahora, también el hecho de que era el primer día de la semana es significativo, porque de nuevo el día de reposo había pasado, así que el primer día de la semana es para volver a las labores cotidianas, ¿no es cierto? Eso es lo que andamos pensando, ¿verdad? No nosotros, porque nosotros el primer día de la semana es domingo, pero para ellos en aquel tiempo y para todos los judíos que celebran el sábado. Y el primer día de la semana es para volver a las labores cotidianas, los hombres a sus trabajos, las mujeres en aquel tiempo, ahora también en nuestros días a sus trabajos, quizás a su profesión, pero en aquel tiempo al cuidado de su familia, ¿sí? Y estas mujeres, antes de comenzar con todo eso, ¿qué deciden hacer? Deciden ir a servir al Señor primero. Deciden ir a servir al Señor primero. Y hablando del primer día de la semana, creo que esto es algo también importante para el creyente. Porque comenzar la semana, sirviendo al Señor y meditando en los eventos de la semana que termina y preparándose para la que empieza, yo creo que es muy buena manera de comenzar la semana, ¿no creen? Venimos a la iglesia, quizás venimos cansados, atribulados, presionados, llenos de algo que mucha gente llama estrés, ¿sí? Pero venimos y cantamos y levantamos nuestras manos al Señor, y la adoración y la alabanza nos hace acercarnos más a Dios y nos ayuda a fortalecernos para poder hacer a un lado lo que pasó la semana que acaba de terminar y prepararnos para la semana que viene. Entonces creo que es muy buena idea eso, aparte de que la iglesia como tradición ha celebrado sus reuniones el primer día de la semana precisamente porque el Señor Jesucristo resucitó el primer día de la semana. ¿Sí? En Marcos 16:3 se nos dice que mientras estas mujeres iban hacia el sepulcro, que unas a otras se decían, ¿quién nos quitará la piedra para entrar al sepulcro? Estaban preocupadas porque la piedra era muy grande. Pero mientras iban al sepulcro, algo sucede. Algo sucede. Noten ahí en Mateo 28, el versículo 2. De pronto hubo ¿qué? Un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, removió la piedra y se sentó sobre ella. Entonces ellas van bien preocupadas. ¿Quién nos va a abrir el sepulcro? ¿Quién va a quitar la piedra? ¿Cómo le vamos a hacer para entrar? Ni entre las tres vamos a poder abrir esta piedra. No vamos a poder quitarla de enfrente. Y de repente, ¿qué sucede? Sucede un terremoto. ¿Sí? Y luego un ángel del Señor desciende, quita la piedra y se sienta sobre ella. Noten, cuando estamos en medio del servicio al Señor, todo lo que a nosotros parece que nos falta, todo lo que parece que se nos va a hacer difícil, el Señor de alguna manera se encarga de hacerlo fácil. El Señor de alguna manera se encarga para que no sea un estorbo para nosotros. ¿Sí? Estas mujeres iban, ok, ahí me las imagino con las especias y me las imagino yendo a ver, platicando sobre lo que habían visto hace unos días, etcétera, etcétera. Pero luego preocupándose porque ¿quién va a quitar la piedra? Pues, hombre, ¿quién va a quitar la piedra? Y de repente pasa este terremoto y el ángel del Señor viene y la quita y deja todo abierto para que puedan ministrarle a Dios. Entonces, las limitaciones que nosotros pensamos que tenemos, ¿saben qué tenemos que hacer con ellas? Hacerlas a un lado. Porque las limitaciones que nosotros pensamos que tenemos no son nada para Dios. No son nada. No es que, pastor, yo no sé hablar en público, no tengo el valor, no tengo la... Aviéntese y verá cómo el Señor quita la piedra. No, pero es que yo no sé cómo darle clases a los niños, no sé qué enseñarles, no. Aviéntese y verá cómo el Señor quita la piedra. ¿Ok? No, ponemos tantas excusas. Damos tantos pretextos.
A veces razones que pueden ser válidas. ¿Era válido que se preocuparan por quién les iba a quitar la piedra? Claro que sí, eran 3 mujeres. Digo, si fueran mujeres de hoy a lo mejor. Pero su preocupación era válida, ¿quién les iba a quitar la piedra? Y más tardan en ellas decir que están preocupadas por eso, que el Señor actúa y quita la piedra de en medio. Sí, es interesante que un terremoto marcó la muerte del Señor, ¿se acuerdan? Fue un gran terremoto, el velo en el templo se abrió de arriba hacia abajo, ahora otro terremoto marca su resurrección y la tumba se abre para que las mujeres entren a ver que Jesús ya está ahí. Noten por favor, con su muerte al partir el velo, estaba Dios abriendo el acceso a Dios, a sí mismo. ¿Sí? Y con el terremoto aquí está moviendo la piedra para abrir acceso a las mujeres a que entraran a ministrar a Jesús. Mis hermanos, Dios quiere que tengamos acceso a Él. Dios hace y ha hecho todo lo posible porque nosotros como seres humanos nos podamos acercar a Él. Nosotros somos los que no nos acercamos. Nosotros somos los que por alguna razón, aun cuando nos sabemos perdonados, aun cuando nos sabemos sus hijos, hasta lo evadimos a veces. Nos perdemos de las oportunidades de estar delante de Él. Pero Él ha hecho todo lo que está en su poder y más para que nos podamos acercar a Él. Envió a su Hijo unigénito a la tierra a morir la muerte que vimos que murió en la cruz, precisamente para que nosotros tuviéramos acceso libre a Él. Y lo desaprovechamos. Tenemos acceso al poder más grande del universo. Y no lo aprovechamos. Pero cuando tenemos algo de qué quejarnos, ¿cómo vamos con Él, verdad? Cuando tenemos algo que pedir. Mis hermanos, por favor, recapacitemos, pensemos en esto. El Dios del universo es nuestro Padre. Nosotros somos sus hijos. Y tenemos acceso a Él 24 horas al día, 7 días a la semana. ¿Sí? Otra observación que debemos hacer es que la piedra no se movió para que el Señor saliera. ¿Se dan cuenta de eso? La piedra no se fue movida para que el Señor saliera de la tumba. Él ya no estaba ahí. Él ya no estaba ahí, entonces la piedra no fue removida para que él saliera de ahí, para que, qué bárbaro, 3 días metido ahí, que ya mero no. No, él ya no estaba ahí. La piedra fue movida para que las mujeres pudieran entrar y vieran que la tumba estaba vacía. ¿Sí? Recuerden, más adelante el Señor los dice, bueno, ahorita lo vamos a leer. Pero recuerden más adelante, el Señor los discípulos estaban todos friqueados, escondidos, puerta cerrada, dicen las Escrituras. ¿Y qué pasó? De repente, ¿quién se les apareció? ¿Cómo le hizo? Y todavía tenía cuerpo físico. ¿Sí se dan cuenta de eso, verdad? Que cuando resucitó con un cuerpo físico. ¿Cómo le hizo? Bueno, Juan nos dice que cuando lo veamos tal cual es, nosotros vamos a ser como Él, en un cuerpo glorificado. Así es que nos vamos a andar jugando bromas en el cielo, apareciéndonos o no, desapareciéndonos. Voy a estar ahí en el cielo esperando que lleguen mis hijos para jugarles una broma, ¿verdad? ¡Bú! Aquí estoy. Ya no estoy. Qué bárbaro. Yo sé, yo tampoco sé cómo se me ocurren estas cosas, pero sí. Vamos a echarle la culpa al Espíritu Santo. Recordamos lo que Juan nos dice. En Juan capítulo 20, los versículos 19 y 20, noten lo que nos dice. La noche de ese mismo día,
y aquí está el día que resucitó, el primero de la semana, los discípulos estaban reunidos como a puerta cerrada en un lugar. ¿Por qué estaban reunidos? Por miedo a los judíos. En eso llegó Jesús, se puso en medio de ellos, la paz sea con ustedes. Y mientras les decía estos, les mostró sus manos y su costado, y los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Estaban a puerta cerrada, estaban todos asustados, van a venir por nosotros los judíos, nos van a agarrar, nos van a hacer lo mismo que a él, estaban escondidos. Otra observación aquí que se me acaba de prender el foco. Los hombres, Pedro, los hijos del trueno, Juan y Jacobo, Señor, hay que pedir que el Señor haga llover fuego del cielo para que los queme a todos. Los hombres estaban escondidos. ¿Y las mujeres en dónde estaban? En la tumba. Oh my gosh, hermanas. No, en serio. En serio. Porque a menudo somos los hombres, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora cómo le voy a hacer? ¿Y ahora qué? Y las hermanas, ponte de rodillas y clama a Dios. No, Jani, ora tú por mí, a ti te oye más que a mí. Ok, ya. Los hombres están escondidos, las mujeres están en la tumba. Entonces noten, el Señor entró, se les apareció básicamente cuando ellos estaban a puerta cerrada. No necesitó que le quitaran la piedra para salir de la tumba. Ellas necesitaban que se les quitara la piedra para poder entrar. Ahora de nuevo, noten, ¿sí?, que les mostró sus manos y su costado. O sea que era su cuerpo ya glorificado, que podía atravesar paredes. Sí, que podía entrar y salir como le diera su gana. Entonces de nuevo la tumba está ahí y creemos que sabemos cuál es la tumba en donde lo pusieron, y está vacía para que nosotros nos demos cuenta que Él ya no está ahí. Entonces cuando ellas llegaron a la tumba encontraron que la piedra ya había sido quitada porque el Señor manda a un ángel a quitarla. De nuevo en Marcos capítulo 16, pero ahora el versículo 4 dice, pero al llegar vieron que la piedra ya había sido removida a pesar de que era muy grande. De nuevo en el relato de Mateo dice que un ángel del Señor descendió del cielo y removió la piedra, y luego nos dice que se sentó sobre ella. Los otros evangelios pueden decir algunas cosas diferentes, pero eso no quiere decir, de nuevo, es la perspectiva de cada uno de los discípulos y cómo algunos de ellos lo vieron o no lo vieron y se les contó. En el versículo 3 de Mateo 28 dice, su aspecto del ángel era el de un relámpago y sus vestidos eran blancos como la nieve. Al verlo, presten atención al versículo 4, al verlo, los guardias temblaron de miedo y se quedaron como muertos. ¿Qué notamos ahí de los guardias? Ok, pero algo más todavía. No, es como en la escuela, ¿no? A ver, ¿quién me puede decir? No se preocupen, no se preocupen. Noten, al verlo, los guardias temblaron de miedo y se quedaron como muertos. Los guardias vieron lo que pasó. Vieron el ángel, vieron que quitó la piedra, vieron que se sentó sobre ella, vieron el aspecto del ángel. Los guardias lo vieron todo. No se mantuvo escondido para ellos y solamente las mujeres lo pudieron ver. Los guardias también lo vieron todo. ¿Sí? Y el hecho de que el cuerpo de Jesús no hubiera estado dentro de la tumba, ¿sí?, para los guardias hubiera sido imposible, porque sí se acuerdan lo que sucedió un día antes, ¿verdad? Un día antes los sacerdotes y los fariseos se reunieron con Pilato, ¿se acuerdan?
Y le dijeron, Señor, nos acordamos que cuando aún vivía aquel engañador, Jesús, dijo que después de 3 días resucitaría. Por lo tanto, manda asegurar el sepulcro hasta el tercer día. No sea que sus discípulos vayan de noche y se lleven el cuerpo y luego digan al pueblo que resucitó de entre los muertos. Porque entonces el último engaño sería peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tienen una guardia, les dio una guardia de soldados romanos. Vayan y aseguren el sepulcro como pues sepan hacerlo. Y entonces ellos fueron, noten, aseguraron el sepulcro, sellaron la piedra y pusieron a la guardia. Entonces se aseguraron de que estaba bien cerrado. Le pusieron un sello para saber si alguien abría, y luego pusieron a la guardia. Y a pesar de todo eso, ahora el ángel les da la noticia a estas mujeres en el versículo 6 y les dice, no está aquí. Ha resucitado como Él dijo. Vengan y vean el lugar donde fue puesto el Señor. Y luego vayan pronto y digan a sus discípulos que Él ha resucitado de los muertos. De hecho va delante de ustedes a Galilea, ahí lo verán, ya se los he dicho. Noten. Primero, vengan y vean, y luego vayan y digan. Vengan y vean, y luego vayan y digan. Esto es lo mismo que vamos a ver, que el Señor les va a decir a sus discípulos cuando se vuelva a reunir con ellos en Galilea. Les va a decir, aquí estoy. Miren mis manos, miren mi costado. Soy yo. Y luego los va a enviar a comunicar las buenas nuevas de su resurrección a toda Jerusalén, a toda Judea y luego a todo el mundo. Entonces, dice el versículo 8, ellas salieron del sepulcro con temor y mucha alegría y fueron corriendo a dar la noticia a los discípulos. Noten las mujeres, ¿salieron con qué? Temor y mucha alegría. Temor, ¿por qué temor? Por lo que habían visto, porque iban a tener que decirles a sus discípulos que Jesús había resucitado, que ya no estaba muerto, etcétera, etcétera. Y como vemos en otros evangelios, los discípulos no les creyeron al principio. Pero de todas maneras fueron con gran alegría de ver que su Señor ha resucitado. Otra cosa aquí de las mujeres, son las primeras evangelistas, son las primeras en llevar las buenas nuevas, son las primeras misioneras. Son las primeras a las que el Señor le concede el verlo resucitado. Ay, mujeres, qué bárbaro. Y dicen que el cristianismo oprime a las mujeres. Fue una mujer la que le dio vida al Salvador, no vida, pero le dio cuerpo al Salvador. Fueron las mujeres las que andaban de un lado para otro con Él, apoyándolo, dándole de comer, sirviendo a Él y sus discípulos. Fueron las mujeres. Mujeres en realidad son algo especial, no dejen que se les diga lo contrario. Gracias a ustedes, muchos de sus esposos son salvos. Porque ustedes fueron las primeras que respondieron al llamado de Jesús. Gracias a ustedes, algunos de sus hijos son salvos, porque desde pequeños les enseñaron a leer la palabra de Dios, a orar a Dios. Gracias a ustedes, vamos a ver muchos esposos, muchos hijos y muchos nietos en el cielo, porque fielmente hicieron lo que el Señor les dio para hacer. Aún en momentos muy, muy difíciles y aún cuando en algunas, no todas, han escogido hombres que no han sido un apoyo para ustedes. Gracias. Gracias en realidad por su disposición para hacer la voluntad de Dios. Entonces las mujeres
salen del sepulcro con temor, pero van con mucha alegría a darle la noticia a sus discípulos. Qué gran honor se les da a estas mujeres siervas del Señor. Ser las primeras a quienes se les concedió ver al Cristo resucitado, las primeras en llevar las buenas nuevas a sus discípulos que estaban escondidos de nuevo por temor a los judíos. En eso, dice el versículo 9, en eso Jesús les salió al encuentro y les dijo, ¡salve! Y ellas se acercaron y le abrazaron los pies y lo adoraron. Y entonces Jesús les dijo, no teman, vayan y den la noticia a mis hermanos para que vayan a Galilea, ahí me verán. Noten por favor, de nuevo, ¿sí? Su muerte, su sepultura, su resurrección, todo de acuerdo a las Escrituras. Porque Dios así lo había determinado que tenía que ser. Y ahora estas mujeres son las encargadas de llevar las buenas nuevas de la resurrección del Señor. Quiero leer un par de versículos nada más, un par de citas. Una la van a poner en la pantalla, otras no. Me voy a brincar algunas citas, así es que mi hermano de proyección, estate listo. La primera que vamos a leer la encontramos en Hebreos capítulo 9, los versículos 27 al 28. Hebreos capítulo 9, versículos 27 al 28. Creo que es la última. ¿La pusimos? Sí. Dice, y así, como está establecido que los hombres mueran, ¿qué? Una sola vez, y después de la muerte que viene, venga el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Vean en la siguiente parte. Pero aparecerá por segunda vez, ya sin relación con el pecado, para salvar a los que lo esperan. ¿Quién lo espera? No, son como 3 o 4 nada más, y otros que nada más la... Ok, vamos a ver. Es que no puede ser así. Por favor. Me va a poner a regañar el Señor si nada más 3 o 4 lo están esperando. Algo estoy haciendo mal si ese es el caso. Ok, lo voy a leer otra vez. Pónganlo otra vez. Y así como está establecido que los hombres mueran una sola vez y después venga el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, míos. Pero aparecerá por segunda vez, ya sin relación con el pecado, para salvar a los que lo esperan. ¿Quién lo espera? Lo estamos esperando, mis hermanos y hermanas. Amigos y amigas, lo estamos esperando. En cualquier momento va a venir. En cualquier momento va a estar aquí. Pablo nos dice en 1 Tesalonicenses que en un abrir y cerrar de ojos. ¿Sí? Pablo nos habla en mismo 1 Corintios en el capítulo 15 que vamos a ser transformados. ¿Sí? Eso es lo que estamos esperando. ¿Sí? En 1 Corintios 15, 51 al 58, no lo van a poner en la pantalla, si quieren buscarlo y leerlo conmigo. 1 Corintios 15, versículos 51 al 58, Pablo les dice a los corintios, presten atención, que les voy a contar un misterio. Y yo les digo a ustedes ahorita, presten atención para que entiendan este misterio. No todos moriremos. Cuando el Señor Jesucristo, no todos vamos a haber muerto, algunos vamos a estar vivos, y note que dije algunos, porque yo como Pablo estoy confiado en que voy a estar vivo cuando el Señor venga, pero el único que sabe es ¿quién? Él. Pero si usted espera estar vivo cuando Él venga, entonces sepa que no todos vamos a morir, pero todos vamos a ser transformados. Versículo 52, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos serán resucitados como incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que lo corruptible se vista de incorrupción y lo mortal se vista de inmortalidad.
Versículo 54, cuando esto que es corruptible se haya vestido de incorrupción y esto que es mortal se haya vestido de inmortalidad, así como pasó con el Señor Jesús, entonces se cumplirá la palabra escrita, devorada será la muerte por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el pecado es el aguijón de la muerte y la ley es la que da poder al pecado. Pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Así que, amados hermanos míos, manténganse firmes y constantes, siempre creciendo en la obra del Señor, seguros de que el trabajo de ustedes en el Señor no carece de sentido. El trabajo que hacemos no carece de sentido. Sí, para la gente, ¿para qué van a la tumba? ¿Para qué llevan especias aromáticas? ¡Está muerto! Pero no, queremos estar con el Señor. Queremos verlo una vez más. Queremos mostrarle nuestra devoción. Queremos que sepa, que estamos ahí para Él. Y nosotros también queremos que sepa, que le amamos. Sí, que estamos dispuestos a hacer lo que tengamos que hacer para buscar su rostro tarde, mediodía, mañana, y detenernos por un poco de tiempo para escuchar su respuesta. Ese es el amor de Dios. Así se ha manifestado el amor de Dios. Por eso venimos, por eso estamos aquí. No estamos aquí porque algunos no los conozco, ni ustedes me conocen a mí muy bien, pero aquí estamos todos. ¿Qué es lo que nos une? El amor por Cristo y el amor de Cristo hacia su iglesia. Sí. Y eso es lo que hace glorioso esto. Que gente tan diferente, gente que no se conoce pueda estar reunida con un mismo corazón, un mismo sentir para alabar al Dios de toda gracia, al Dios de todo amor, al Dios de toda misericordia. Amén. Voy a pedir al grupo de alabanza que pase al frente. Mientras ellos pasan, vamos a hacer una oración. Y hoy un joven de la iglesia llega a una edad muy especial. Así es que juntamente con nuestra oración al Señor, dándole gracias por lo que Él ha hecho en nosotros, voy a pedirle a Diego que pase y vamos a orar por él todos juntos como congregación. ¿Qué les parece? Diego, pásale, no tengas miedo. Ya nomás tan grandote y vas a tener miedo. Entonces primero, ponte aquí conmigo. Primero vamos a darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho y por lo que nos ha enseñado en su palabra. Amén. Y luego vamos a poner a Diego en las manos de Dios. Padre Celestial, gracias Señor por tu amor, tu misericordia. Gracias Dios por lo que acabamos de ver hoy en tu palabra. Gracias Padre por las lecciones que nos das, por las lecciones aprendidas. Ayúdanos Señor ahora a ponerlas en práctica en nuestras vidas. Bendecimos tu santo nombre, te damos honra, gloria y alabanza Señor. Porque sabemos que es por tu amor y tu gracia que estamos aquí reunidos. Y Señor, queremos tener esa vida de devoción a ti siempre Señor. Que el ejemplo de estas mujeres sea algo que nosotros estemos dispuestos a seguir y estemos dispuestos, Señor, a poner en práctica en nuestras vidas. Padre Santo, queremos pedirte que por el poder de tu Espíritu nos transformes día con día y nos ayudes a vivir con ese corazón de sumisión a ti. Bendecimos tu santo nombre. Te damos la honra y la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Y como congregación, Señor, en este día tan especial en la vida de Diego, queremos ponerlo en tus manos para que lo bendigas, lo guardes, para que le ayudes a mantenerse siempre en tus caminos, Señor, para que le ayudes a encontrar el propósito que tú tienes para su vida y pueda usar su vida para servirte a ti en todo aspecto de esa vida, Señor. Aprovechamos también para poner a todos nuestros jóvenes en tus manos, pedir esta misma bendición para ellos. Y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Todos decimos, amén. Dios te bendiga.